Hay lugares donde la muerte no es el final, lugares donde la historia, el sufrimiento y la memoria se quedan suspendidos como si esperaran la oportunidad de hacerse sentir de nuevo. Hoy viajamos a uno de esos lugares, un rincón frío de Escocia, en la ciudad de Edimburgo. Una ciudad preciosa pero construida sobre capas de tragedias, enfermedades, guerras religiosas y secretos que nunca terminaron de enterrarse. Entre todas sus calles, entre todo lo que guarda, hay un sitio que destaca por encima de los demás. Greyfriars Kirkyard, para algunos un cementerio histórico, para otros el escenario de uno de los fenómenos paranormales más agresivos y mejor documentados del mundo. Lo que voy a contarte no nace de rumores populares ni de historias para turistas, surge de reportes oficiales, testimonios e investigaciones, y todo gira en torno a un nombre que marcó a Escocia para siempre, George Mackenzie, el Sangriento. Pero antes de hablar de quién fue este hombre y por qué su presencia parece seguir activa siglos después, tenemos que empezar por lo más inquietante, los ataques. Para entender la magnitud de lo que ocurre en Greyfriars hay que comenzar con los hechos, no con las leyendas. Los reportes más inquietantes comienzan con experiencias físicas imposibles de ignorar. El primer caso fue en el 2002. Un guardia nocturno, responsable de vigilar la zona, experimentó algo que no podía explicar. Mientras patrullaba el mausoleo negro de George Mackenzie, escuchó golpes secos desde dentro y al acercarse, una ráfaga de aire frío lo derribó al suelo sin que nadie lo tocara. Cuando se levantó descubrió una marca roja en su abdomen. Al día siguiente se había convertido en un moretón profundo y doloroso que tardó semanas en desaparecer. Lo más inquietante es que este fenómeno no se limitaba a la percepción visual o auditiva, era físico, tangible y real. El segundo caso fue en el 2005 durante un tour nocturno cuando una joven sintió un dolor agudo en la pierna. Y al salir descubrió 3 rasguños profundos y paralelos que no estaban allí al entrar. Los médicos que examinaron a varias víctimas confirmaron que no se trataba de autolesiones. El patrón de las marcas parecía indicar un contacto deliberado, como si algo invisible hubiera rasgado la piel. Estos ataques muestran que el fenómeno en Greyfriars no busca simplemente asustar, tiene una presencia activa, casi consciente, que interactúa con quienes se acercan. Para comprender el origen de esta furia debemos viajar al siglo XVII. Greyfriars Kirkyard no es solo un cementerio, es testigo de historias de lealtad y tragedia. Por un lado está la historia conocida de Greyfriars Bobby, el perro que cuidó la tumba de su dueño durante 14 años, símbolo de fidelidad y cariño. Pero en contraste existe la historia de sufrimiento humano que se concentra en la prisión de los Covenanters. Durante las guerras religiosas en Escocia miles de Covenanters fueron encarcelados en condiciones atroces, sin techo, expuestos al frío y la lluvia, sin comida suficiente, muchas veces dejando morir de hambre a los prisioneros, torturados, ejecutados y abandonados en la tierra que luego se convertiría en el cementerio que hoy conocemos. El hombre detrás de esta persecución fue George Mackenzie, conocido como el Sangriento. Su crueldad era tal que su nombre quedó marcado en la historia y su mausoleo, construido a su muerte en 1691, intentaba aislarlo del rencor acumulado de sus víctimas. Sin embargo, la historia demuestra que ningún mausoleo puede contener un odio tan profundo durante siglos. Aunque la leyenda de Mackenzie existía, los ataques documentados comenzaron a intensificarse después de un evento concreto. Fue una noche de fuerte tormenta en Edimburgo, el viento azotaba las calles y la lluvia caía sin tregua, cuando un hombre sin hogar, buscando desesperadamente refugio, encontró la entrada al mausoleo negro.
El suelo del interior cedió bajo su peso y cayó en una cámara subterránea. Un osario olvidado lleno de restos humanos, presumiblemente de víctimas de la peste y de antiguos conflictos. Aterrorizado, logró salir del lugar, pero había perturbado algo que debía permanecer sellado. Poco después comenzaron los primeros ataques registrados en serie, golpes, empujones, rasguños y marcas físicas, desmayos y sensaciones de terror intenso. Ese momento marcó la transformación de Greyfriars, de un sitio histórico a un lugar de actividad paranormal intensa y documentada. Los investigadores que han estudiado la actividad de Greyfriars coinciden. No se trata de un fantasma residual que repite siempre la misma escena, es un poltergeist inteligente. No solo percibe a quienes entran sino que actúa sobre ellos. Los primeros incidentes eran simples golpes, ruidos extraños y objetos moviéndose, pero pronto evolucionó a interacciones físicas más directas, rasguños que aparecían en la piel, empujones invisibles, tirones de cabello, mordidas y síntomas de ansiedad y depresión intensas. Un ejemplo notable es el de un estudiante que entró solo al mausoleo negro y no sintió contacto físico, pero experimentó una sensación de desesperanza tan profunda que cayó al suelo, diciendo haber escuchado una voz en su mente diciendo, «Únete a ellos, no hay esperanza». Estos casos plantean una pregunta inquietante. ¿Es el odio de Mackenzie el que permanece o es la angustia de miles de víctimas la que se manifiesta en su tumba? Los fenómenos de Greyfriars no afectan únicamente a individuos. Grupos completos han reportado experimentar simultáneamente olores extraños como azufre o carne quemada, sonidos guturales y susurros y sensación de presión o contacto invisible. La tecnología también se comporta de forma extraña. Baterías de cámaras y linternas se agotan en segundos. Equipos de grabación captan susurros incomprensibles y cámaras que se apagan sin explicación. Es como si la presencia en el mausoleo negro interfiriera con el mundo físico y las herramientas humanas, manteniendo su actividad fuera de control. Los testimonios de Greyfriars son casi incontables. A lo largo de los años, cientos de visitantes, investigadores y trabajadores han experimentado sucesos imposibles de ignorar. Sería imposible compartirlos todos, y aún los registros oficiales apenas cubren una fracción de lo que ha ocurrido. Sin embargo, he seleccionado algunos testimonios más de los casos más documentados e impactantes. Aquellos que nos permiten entender la magnitud de lo que sucede en este cementerio y la intensidad de la presencia que habita el mausoleo negro de George Mackenzie. Uno de ellos es de un investigador de fenómenos paranormales, año 2011. Estábamos grabando audio dentro del mausoleo negro y de repente escuchamos golpes detrás de nosotros, giramos. Y nada había. Luego sentí un tirón en mi chaqueta, como si alguien invisible me empujara suavemente, pero firme. Mi linterna parpadeó y las baterías se drenaron casi al instante. Fue imposible continuar la grabación. Y todos en el grupo sentimos un escalofrío que nos recorrió desde la nuca hasta los pies. Otro de los testimonios es el de un estudiante universitario, año 2013, quien cuenta, entré solo al mausoleo pensando que sería solo una experiencia de adrenalina. Pero lo que sentí no puedo explicarlo, era como si un peso invisible me presionara hacia abajo. Y a la vez escuchaba murmullos como un coro de voces desesperadas. No había viento, pero el frío me calaba hasta los huesos, me desplomé, mareado, con la sensación de que no podría levantarme si no me retiraba inmediatamente. Tenemos también el testimonio de un guía turístico, en el año 2015, dice lo siguiente: he llevado cientos de grupos por Greyfriars, pero esa noche fue diferente.
Mientras explicaba la historia de Mackenzie, escuchamos un golpe seco detrás de nosotros. Todos los miembros del grupo miraron al mismo tiempo hacia un rincón oscuro y vieron una sombra que se movía sin explicación. Los celulares dejaron de funcionar por completo y varios visitantes reportaron un malestar intenso, náuseas y ansiedad. Una pareja de turistas en el 2016 cuenta esto. Nos acercamos al mausoleo negro y sentimos un aire helado que parecía empujarnos hacia atrás. Entonces oímos un susurro, váyanse. Al principio pensamos que era alguien jugando, pero no había nadie. De repente, ambos sentimos rasguños en los brazos, no profundos, pero dolorosos, y desaparecieron antes de poder tocar la piel. Fue como si el mausoleo marcara a quienes entraban. En el año 2018 un investigador dio su testimonio. Coloqué varias cámaras para grabar durante la noche y cada una falló en momentos distintos. Las baterías se drenaron de golpe. Las imágenes se distorsionaron y escuchamos susurros incoherentes que parecían provenir de las paredes. Lo más inquietante fue ver que un objeto pequeño, un libro, se movió solo hacia mí, como si alguien invisible lo lanzara. El testimonio de un trabajador nocturno en el 2020. Fui a hacer mantenimiento y mientras revisaba la zona de los Covenanters, sentí que algo me seguía. No había nadie, pero mi mochila fue jalada, escuché pasos, y sentí un golpe en el hombro que me hizo caer. Al incorporarme, no había nada ni nadie cerca. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona siento una presión en el pecho, un recordatorio constante de que algo sigue allí. Y por último, en el 2022 un visitante extranjero contó, no creía en fantasmas. Pero al entrar al mausoleo sentí un frío repentino, un olor a tierra húmeda y a algo quemado. Luego escuché como un lamento que decía, no debiste venir, mis compañeros no lo escucharon. Pero yo sentí pánico puro, y mis manos comenzaron a temblar. Salí corriendo y estuve mareado durante horas. La historia de Greyfriars no termina con los ataques en el cementerio. Quienes han interactuado directamente con el mausoleo negro han experimentado consecuencias más allá del miedo físico. Desde comienzos del siglo XXI varias personas que tocaron, profanaron o vandalizaron la tumba han reportado sucesos inexplicables en sus vidas, accidentes repentinos, enfermedades súbitas, problemas graves en la familia e incluso muertes inesperadas. Los testimonios coinciden, la actividad no se limita al cementerio, el rencor que Mackenzie sembró en vida parece persistir y expandirse, transformando la violación de su tumba en un riesgo tangible. Debido a la intensidad de los fenómenos, la sección del cementerio de los Covenanters ha sido cerrada al público, con acceso restringido únicamente a visitantes guiados. No hay precedentes. Es el único cementerio del mundo parcialmente clausurado por la violencia de su actividad paranormal. Este cierre evidencia algo fundamental, no todas las heridas del pasado se curan con el tiempo. Algunas permanecen latentes esperando un catalizador para manifestarse. Greyfriars Kirkyard es un testimonio viviente de cómo la historia, la injusticia y la crueldad humana pueden dejar huellas que trascienden los siglos. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿qué es lo que realmente habita en Greyfriars? ¿Es el espíritu de George Mackenzie, buscando venganza por la memoria de su poder y su mausoleo profanado? ¿Son las almas de los Covenanters, cargadas de un dolor y una injusticia tan profundos que no pueden descansar? O quizá es una mezcla de ambos. La crueldad del pasado y el sufrimiento acumulado de los inocentes convergiendo en un punto del tiempo y del espacio. Sea cual sea la explicación,
Lo cierto es que Greyfriars no es solo un cementerio histórico. Es un lugar donde lo que alguna vez fue humano, cruel y trágico, sigue siendo palpable incluso siglos después. Si esta historia te ha parecido inquietante, te invito a reflexionar un momento. El terror más profundo no siempre proviene de fantasmas o leyendas. A veces está en lo que los seres humanos son capaces de hacer a otros, y en cómo esa memoria de sufrimiento, injusticia y odio puede persistir durante siglos, atravesando el tiempo y el espacio, hasta hacerse sentir de nuevo en lugares como Greyfriars. Cuando caminamos entre sus tumbas sentimos la historia viva, y aunque no veamos lo que ocurrió hace cientos de años, esa energía sigue presente, como un recordatorio de que las heridas del pasado no siempre sanan, sino que pueden permanecer latentes, esperando ser despertadas por la curiosidad o la imprudencia de quienes se atreven a entrar. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la energía que se percibe en Greyfriars es la de George Mackenzie, buscando venganza por su propio rencor y su mausoleo profanado? Son las almas de los Covenanters, cargadas de un dolor tan profundo que no pueden descansar, o quizá es algo que aún no comprendemos. Una fuerza que trasciende la historia y la comprensión humana. Si te ha gustado este relato y quieres seguir explorando casos de misterio, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos historias que mezclan historia, terror y fenómenos inexplicables. Y si alguna vez has tenido una experiencia paranormal o un suceso inexplicable que quieras compartir, no dudes en contarlo, tal vez tu historia sea la próxima que narremos, y juntos podamos seguir descubriendo los secretos que el mundo y la historia esconden. Recuerda que, en lugares como Greyfriars, no todo lo que se siente o se ve puede explicarse, y que a veces las leyendas y los hechos se entrelazan de formas que nos dejan con más preguntas que respuestas, invitándonos a mirar el pasado con respeto, pero también con atención, porque lo que ocurrió hace siglos puede tener eco incluso hoy, y la curiosidad, combinada con respeto, es lo único que nos permite acercarnos sin provocar consecuencias inesperadas.